Fernández, cómo está manejando el oficialismo esta situación tan crítica y tan única. Estamos en comunicación telefónica con nuestro politólogo de los días martes, aunque hoy es lunes, Luis Tonelli. Muy buenas tardes, Luis. Gracias por atendernos. ¿Qué haces, Luciana? Bueno, acá estoy cuarenteando, lo cual viene mejor que en realidad la edad real que tengo, que es casi los 60, así que bueno. No los pareces, Luis. Bueno, a ver, Luis, escuchaste, imagino, las palabras del presidente Alberto Fernández ayer. Así es. Te invito a ver alguno escuchar algunas de sus palabras y algunos de sus tapes. Por ejemplo, cuando se refirió a la Argentina casi como un modelo en el combate contra el coronavirus. Lo escuchamos. Muy bien. Ustedes saben que por todas las medidas que nosotros tomamos, fuimos elegidos por la Organización Mundial de la Salud como uno de los 10 países en los cuales se pueden llevar adelante experimentos medicinales tratando de resolver el problema del coronavirus. Y eso para nosotros es muy importante porque habla también, como sociedad, de que nos adelantamos al problema, asumimos el compromiso de la cuarentena y esto nos dio la confianza de la comunidad internacional científica para que seamos uno de los pueblos, de los 10 pueblos, de las 10 sociedades que están privilegiadas en la búsqueda de la vacuna y de la medicación más importante. Bueno, hay debate sobre cómo es el procedimiento, Luis, para integrar un ensayo como este en la Organización Mundial de la Salud, si el país es elegido, se postula. Pero a mí me llama la atención la diferencia que hay, por ejemplo, entre estas palabras que instalan a la Argentina como adelantándose a la situación y las palabras del gobernador de Estados Unidos, de Nueva York, del estado de Nueva York, Cuomo, que planteaba que estamos corriendo siempre al coronavirus desde atrás. ¿Cómo se maneja la expectativa y la sensación de empoderamiento de un gobierno en una crisis y de esperanza de la gente? Bueno, vos desde el título, mirá, al decir el gobierno de la pandemia, viste, se puede entender tanto como el gobierno de la crisis producida por la pandemia, pero también algo que es, viste, el gobierno que utiliza la pandemia, ¿no? Es el gobierno de la pandemia o el gobierno de la pandemia, Sí. ¿no? Es interesante porque, ¿viste? El peronismo siempre, desde que volvimos a la democracia, ha tenido una crisis como trasfondo de su pedido de poder y autoridad, ¿no? El 89, ¿viste? Menem, después vino el 2001 dual de Kirchner, obviamente estallidos económicos y sociales tuvieron ellos, y este es un estallido no, ¿viste? Económico y por ahora social, sino es inicialmente un estallido de una pandemia, viste, que en realidad es el momento de la emergencia por excelencia, ¿no? Una guerra que se libra contra un enemigo invisible y que encima lo pueden portar hasta nuestros amigos y nuestros seres queridos, ¿no? Así que imagínate esa situación donde siempre se ha dicho, ¿no?, que soberano es el que impone el estado de emergencia, esa situación de emergencia, digamos, fue causada por la pandemia. Claro. Y es muy interesante ahí ver la diferencia, ¿viste? Presidentes que son fuertes, autoridades que son fuertes, la han desafiado, ¿viste? Trump, Bolsonaro, ¿no? El mismo Boris Johnson, después tuvieron que arrepentirse, ¿no? AMLO, ¿no? López Obrador en México. En cambio, Alberto, que es un presidente inicialmente débil, utiliza la pandemia para presentarse a la sociedad como el comandante en jefe, ¿no? Hay ahí un aprovechamiento desde la situación, ¿no? La política siempre busca la oportunidad, pero para fortalecer la política y así enfrentar mejor la pandemia. Claro. Después, estas cuestiones, digamos, del país modelo, bueno, la Argentina es un modelo claramente, ¿viste? Es el opuesto exactamente al modelo de López Obrador. Claro, pero por ejemplo, pensaba en la épica de la excepcionalidad argentina que se ha dado en distintos momentos de la historia argentina, de la historia por lo menos de las últimas décadas, comparada con la sobriedad de una Angela Merkel que en Alemania, el gran enigma de por qué tiene tan pocas muertes y sin embargo no hay un discurso de la excepcionalidid. ¿Por qué será eso? Así es, mirá. La pandemia es global, pero las respuestas han sido más nacionales que nunca, ¿viste? Y han conservado los nacionalismos y la idiosincrasia. En Alemania mismo, ¿viste? Siempre está el temor reverencial de lo que sucedió en épocas pasadas y hay un rechazo, ¿no?, de la sociedad misma
a toda esta cuestión que pueda aparecer como la excepcionalidad, ¿viste? Claro. De la raza germana, vamos a decirlo, ¿no? Ujú. En la Argentina es natural, ¿no?, que el presidente, digamos, asuma ese rol paternalista, aprovechando las crisis, más en un gobierno peronista, pero también hizo Alfonsín, ¿no?, cuando dictó la economía de guerra. Y digamos, no estamos, Luciano, me parece, en un momento de la luna de miel de la cuarentena, ¿viste? Ujú. O sea, el gobierno está cumpliendo con las expectativas de la sociedad, está actuando enérgicamente, todavía no han llegado los costos, más allá de los costos de estar aislados, digamos, los que lo sufren, ¿no? Hay algunos que lo disfrutamos. Pero digo, todavía no han llegado los costos económicos, los costos sociales, ¿no? Y entonces ahí uno puede vislumbrar que si la cuestión se extiende, esta cuestión inicial puede ser afectada, ¿no? Digamos, puede aparecer como la verdadera grieta entre los que sostienen, digamos, que el problema mayor es los trastornos económicos, que también producen muerte, ¿no? Porque Sí, digo, sí. si no hay hospitales, si no hay, digamos, si no hay seguridad, si no hay nada, Si no hay alimentos, sí. ¿no? Ahora, No es Luis, una cuestión solamente de que pierdan un poco menos los empresarios, porque con todo detenido pierden todo, digamos, perdemos todo. Luis, hubo un momento del discurso del presidente que me pareció particularmente interesante en relación a la disponibilidad o no de recursos para combatir la pandemia. Lo escuchamos. Tenemos que enfrentar un problema que es un problema no de la Argentina, sino del mundo todo. Hoy hablé con el presidente de España y me comentó que tienen exactamente el mismo problema, que es la escasez global para la adquisición de insumos críticos. Estamos trabajando mucho para conseguir lo que nos hace falta. Tenemos en desarrollo la solución de los respiradores artificiales construidos en Argentina y algún proyecto que nos puede ayudar a resolver ese problema también con empresarios de la industria automotriz argentina y estamos muy confiados en que lo vamos a poder llevar adelante. Luis, ese reconocimiento de la enorme dificultad global, la escasez de insumos críticos, la escasez global de insumos críticos, ¿es un momento diferente en el discurso de Alberto Fernández en la medida en que sale de la épica de la excepcionalidad, de la épica de la esperanza y pone racionalidad, administración de recursos escasos en el medio de una crisis que los demanda todo? Sí, claro. Y también es ahí una cosa típicamente argentina, ¿no? La posibilidad de hacerlo nosotros, ¿no? Uh-huh. Viste que eso en otros países no lo encontramos, pero esa cuestión desde lo atamos con alambre o, viste, la flor de ceibo o lo que sea, ¿no? La sustitución de importaciones, que es también una cuestión muy cara al peronismo, ¿no? Esa cuestión de poderlo fabricar nosotros, digamos, y yo lo creo, ¿no? Digo, es así, mi papá era un tipo que hacía equipos muy sofisticados de electromedicina en Quilmes, en su taller de Quilmes, ¿no? Así que, viste, yo confío en eso, en esa capacidad productiva. Uh-huh. El problema más bien es global, no es una economía que ni consume ni produce, salvo el supermercado y la farmacia, digamos, lo que está conectado. Y por otro lado, bueno, el comercio exterior, que eso, gracias a Dios, la soja la seguimos vendiendo, pero nada, la savia económica que no fluye, eso claramente es un problema que lo tenemos ahí nomás. Muchas provincias ya no están pagando los sueldos. Claro. Luis, otro pasaje, bueno, fue directo a los empresarios que o echan gente o suben los precios. Decía esto el presidente. No podemos, en semejante crisis, desamparar a alguien dejándolo sin trabajo. Y vuelvo a repetir, acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Luis, ¿se puede plantear que un riesgo es romantizar la épica contra el coronavirus y el otro es el riesgo de moralizar, demonizar a la clase empresaria en una situación también completamente atípica que también debe estar perdida haciendo lo que puede? Sí, estos son rasgos del discurso populista que claramente se meten ahí, ¿no? Digo, la cuestión de, están los buenos, están los malos, los empresarios son los malos, hay que quitarle... Mira, acá hay un tema, no es que algunos se están perdiendo, que no se trata de ganar tanto, ¿viste? O sea, no están ganando nada, está todo cerrado.
digamos, todos los comercios, todas las pymes, que precisamente no es el sector de los grandes empresarios que están trabajando, ¿no? Entonces, me parece que la solución a la falta de dinero, que están sufriendo muchos, pasa por el gobierno, ¿no? De generar una tarjeta, de generar algo, ¿no? Como una economía de razonamiento donde algunos productos sean directamente comprables con una tarjeta con puntos, digamos, y no una cuestión de decir, bueno, que en esta situación algunos quieren seguir ganando lo mismo, porque en realidad no están ganando nada, ¿no? Claro. Se corre el riesgo de generar nuevas grietas. Los que viajan y quedaron afuera son chetos que tienen que pagar la consecuencia, y los empresarios que no logran pagar o los pequeños empresarios, digo, que no logran pagarle a sus pocos empleados, son amorales en el medio de una pandemia. ¿Es una grieta riesgosa esa? Sí, es una grieta riesgosa porque además, digamos, está en muchísimas cosas. Cuando vos ves las medidas del gobierno para apoyar básicamente a su electorado, pero digamos, a los tipos que ganan un poquito, las personas que ganan un poquito más, ya no reciben los 10.000 pesos, digamos, ¿no? Digamos, todo ese electorado de clase media para arriba, que es autónoma, tampoco recibe ninguna ayuda. Muchas provincias, bueno, ahí vimos que, por ejemplo, Mendoza se está quejando o Jujuy, que tiene una compra de pulmotores y que no, ¿viste? Y que eso va todo a un fondo nacional que lo maneja el gobierno. Ahí hay, digamos, decisiones que son arbitrarias, ¿viste? Y que realmente van generando una grieta. Y te digo, si se extiende en el tiempo va a estar, digamos, la grieta de los que están sufriendo los problemas de salud y digamos, comparado con los que están sufriendo los problemas económicos, ¿no? Digo, ahí claramente va a haber, si se extiende en el tiempo, digo, ¿no? Porque este modelo sirve si aparece la vacuna, o si aparece una cura, o si nos inmunizamos todos. Todas las cuestiones que ahora aparecen bastante alejadas en el horizonte, ¿no? Luis, y última cuestión, se le pide esfuerzo a los sectores productivos que pueden tener, de acuerdo con la visión de gobierno, espalda para sobrellevar y en tal caso ganar menos. Se les pide esfuerzo a la ciudadanía. Ahora, ¿cuánto esfuerzo está haciendo la clase política en términos económicos? Vemos las diferencias con Uruguay. Escuchamos las palabras de su presidente, Lacalle Pou, en este sentido. Público que mañana Azucena Arbeleche le va a explicar mejor. Y también se va a nutrir de los ingresos, de las retribuciones de los funcionarios públicos, porque es momento de que todos hagamos un esfuerzo. Se va a nutrir de el 20% que se le va a descontar al presidente de la República, a los ministros, a los legisladores, a los directores de entes autónomos, servicios descentralizados, para colaborar con el país en este momento de dificultades. Bueno, 20% de descuento en los funcionarios del gobierno para colaborar, dice Lacalle Pou. En las redes sociales se discutía mucho. El gobierno pide esfuerzo a los sectores productivos, pero de su propio bolsillo los funcionarios no hacen su esfuerzo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Es un argumento razonable ese? Mira, es una cuestión simbólica, pero muy importante, ¿no? Porque, digamos, las autoridades son ahora las que tienen que dar el ejemplo. Si en un momento se está pidiendo, digamos, el esfuerzo, es bueno que también lo hagan los que están disputando el poder. En Mendoza lo han hecho, ¿no? Se han rebajado el 50% de los sueldos de los funcionarios políticos. 50%. En un momento, Dualde también creo que fue el 20% del director para arriba. Bueno, y Fernando de la Rúa cortó a todos los digamos, funcionarios y administradores públicos el 13%, ¿no? En otra situación. Pero digo, eso no es una cuestión ya fiscal, pero digo, acá es una cuestión básicamente simbólica, pero es muy importante. ¿Lo simbólico es parte del gobierno de la pandemia, del gobierno de la crisis? Absolutamente. Bueno, esto es, en general, digamos, gobernando y volando a ciegas, lo simbólico es casi más importante que lo que pasa en lo real. Claro. Construye la realidad de lo simbólico. Muchísimas gracias, Luis Tonelli, por estas precisiones, este análisis. Bueno, muchas gracias, Luciana. Muy buenas tardes. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.